¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de pesos y contrapesos. En la tarde de hoy nos acompaña el compañero panelista Jeffrey Martínez Aguiar. Jeffrey, saludos. ¿Cómo estás, Camilo? Todo muy bien, me alegro que estés aquí No lo menciones, por favor, compartiendo no lo menciones. de regreso al trabajo día a día. Estabas encerrado en otros compromisos. Bienvenido a tu casa, a tu programa. Así que qué bueno tenerte aquí. Muchas gracias. Bueno, amigos y amigas, hoy tenemos el honor de tener con nosotros y nosotras a el representante honorable José Bernardo Márquez, representante por acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana. Saludos, representante. Gracias por estar aquí con nosotros. Saludos a ambos, gracias por la invitación y felicitaciones por este espacio. Me parece que es muy saludable y necesario estas conversaciones. Claro, y gracias porque es que cuando hablamos de enmiendas constitucionales debemos de tomar en cuenta todos los sectores, ¿no? Y es por eso que el especial que se ha extendido todos estos días sobre las enmiendas constitucionales, hoy culmina el especial y lo vamos a culminar con la intervención del representante y, ¿verdad? Como portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana en la Cámara de Representantes, portavoz alterno. Así que a nosotros nos gustaría comenzar con una reflexión que usted dijo hace unos días en el periódico El Vocero, una columna titulada Puerto Rico necesita un update democrático. Y fue una reflexión un poco de los cambios necesarios sobre que necesita Puerto Rico en términos constitucionales. eh, ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿Qué lo motivó a hablar y a escribir sobre específicamente el update democrático? Bueno, utilizo esa imagen, ¿no? De la tecnología a la cual Ujú. todos y todas estamos bastante habituados, que semanalmente, por no decir diariamente, alguna artefacto electrónico, alguna aplicación nos pide un update, una actualización. Para pensar, ¿no? Esta constitución que aprobamos en el 52, que tiene sus virtudes, pero también se han ido reflejando algunos defectos a lo largo de las décadas. Preguntarnos como sociedad si no amerita ya una actualización en distintos aspectos, algunos de los cuales quizás desde el verano de 2019 se vienen planteando, ¿no? Ujú. El más evidente en ese momento fue el asunto de la Secretaría de Estado, ¿no? Que seamos la única jurisdicción en donde asciende a la gobernación como segundo en la línea de sucesión o primero en la línea de sucesión una persona que no tiene aval democrático, que no fue elegido o elegida directamente. Y en ese sentido hay otros asuntos en donde la Constitución parecería estar diseñada para un país que ya no existe. En ese sentido, pues yo planteaba también en redes sociales recientemente, ¿no? Eh, la Constitución estaba hecha para un momento en el que tener la mayor cantidad de votos y ser mayoría era la misma cosa, ¿no? Pero ya eso no necesariamente hay. Pierluisi tuvo la mayor cantidad de los votos, pero eso no quiere decir que tuvo el aval mayoritario de la sociedad puertorriqueña. Y por eso el planteamiento en la columna de que empecemos a tener una conversación multisectorial como la que ustedes están teniendo en este espacio, que ciertamente tiene que incluir a todos los partidos políticos, precisamente para darle legitimidad a los procesos democráticos, pero además de eso por una cuestión puramente matemática, Ujú. de que se requieren dos terceras partes de los cuerpos legislativos para poder encaminar cualquiera de esas enmiendas. Así que era una manera de llamarle la atención a la ciudadanía de una forma quizás sencilla Ujú. de la actualización que necesita nuestra constitución, que va a distintos niveles. Yo mencionaba dos ejemplos y los comparaba con el contexto estadounidense y el contexto Ujú. latinoamericano, ¿no? Que Ujú. viéramos que el asunto de que hay un gobernador con 33% del aval es único. Solamente había un país que se comparaba, me parece que era Panamá en el análisis que hicimos. En las jurisdicciones de Estados Unidos no compara con ningún estado. Nadie tiene menos del 45, 48% de los votos.
Igual también hacíamos el planteamiento de la representación proporcional a nivel del ámbito legislativo. Así que nos parece que es una conversación urgente, que es importante que la empecemos a tener ya entre las distintas delegaciones políticas y legislativas, porque lo más importante es que nos pongamos de acuerdo con por lo menos dos o tres, ¿verdad? Sabemos que la Constitución solamente permite tres en una misma consulta, y pudiéramos hablar largo y tendido como se hace desde los espacios académicos de las escuelas de derecho y son conversaciones riquísimas y saludables, pero en el ámbito político en realidad lo que tenemos que identificar cuáles pueden ser algunas enmiendas de consenso para adelantar. Y para tenerlo claro, sé que ya ha mencionado dos o tres que piensa que deberían enmendarse, y antes que Camilo entre con la especificidad de esas enmiendas, le iba a preguntar, porque a veces uno habla con ciertos profesores constitucionales o con otras personas de la política y hablan que hay que hacer una revisión completa, que eso es una constitución, que es un copy-paste de la ley Jones. Y hay otras personas que dicen que no, que es una constitución progresista y que solamente hay que hacer ciertas enmiendas. ¿Usted favorece, para estar claro, esa segunda visión? Yo, yo pienso que hay bastantes cosas que se deberían revisar de la Constitución, aunque reconozco los cuidados que la gente y el respeto que la gente le tiene al documento constitucional, porque sabemos que al entrar en ese proceso puede cortar por distintos lados y la realidad es que yo considero como un documento valioso, particularmente la Carta de Derechos. En estos momentos, en el panorama político que existe, yo me inclino más a que identifiquemos tres enmiendas significativas. Particularmente mi postura y la del movimiento al que yo represento está bastante inclinada a lo que son las enmiendas de los procesos electorales democráticos, ¿no? De legitimizar y democratizar más la elección de los funcionarios públicos. Eh, pero además de eso, aunque estaría abierto a la revisión del documento en su totalidad, pienso que eso debería ocurrir, ¿verdad? Acompañado de la redefinición de nuestra relación política con Estados Unidos. Así que Ok. yo aguantaría quizás esa conversación de revisarla completamente a de verdad adelantar también la descolonización y que ese proceso, ¿verdad?, venga acompañado de esa redefinición. Mientras tanto, pues me inclino más a que le podamos hacer un update, como planteaba en la columna, de asuntos que me parecen imprescindibles para que, como planteaba también, ¿no?, que podamos llamar a esto legítimamente un gobierno que se basa en la voluntad del pueblo y que refleja adecuadamente esa voluntad democrática. Usted en la columna habla y hace reflexión sobre una diferencia entre mayoría y proporcionalidad, específicamente al momento de elegir, ¿no?, los cargos electivos y los puestos políticos de Puerto Rico. Usted hace unos minutos hizo referencia y utilizó una frase que me parece interesante resaltar, que la Constitución se realizó en un país que ya no existe. Eh, ¿Por qué no existe? O a base de qué, ¿verdad? Usted dijo ese planteamiento. Bueno, porque creo que se basa y hay una cita en la columna que extraemos de los escritos de Trias Monge, se basa en un contexto tradicional de pocos partidos, ¿no? Bipartidismo, o en este caso Ujú. un partido fuerte, y la intención precisamente de que así fuera, ¿no? Si lees el historial, no es una discusión novedosa la de la representación proporcional que estamos trayendo ahora en el 2021. Es una conversación que se tuvo en ese Ujú. momento y se descartó precisamente la idea de que un sistema proporcional legislativo per- permitiera el Ujú. desarrollo de muchas fuerzas políticas. Lo que pasa es que, aunque se diseñara de la manera contraria, ¿no? Para que hubieran pocos partidos y partidos fuertes, esa es la palabra que Ujú. usa Trias Monge en el historial constitucional, eh, las circunstancias sociales nos han llevado a un país en el que hay cinco partidos. Y eso se logra casi a duras penas dentro de un Ujú. diseño que en realidad propende al bipartidismo. Así que me parece que la realidad en ese sentido ha desbordado
el marco legal ha sido también, ¿verdad? Un desafío de las propias fuerzas políticas emergentes de adentrarse y al proveer alternativas adicionales al electorado y nos tiene colocado aquí en una circunstancia en donde eh, aunque el diseño parte de la premisa de que alguien va a obtener el aval o la mitad de los votos, ¿no? Que Ujú. es lo que tradicionalmente entenderíamos como mayoría, Ujú. pues eso no es el resultado electoral que hemos visto. Al contrario, ¿no? Vemos un descenso de el respaldo que reciben los dos partidos principales, el Partido No Progresista y el Partido Popular Democrático. Así que entonces me parece que hay que actualizar ese diseño porque de alguna manera refleja políticamente un liderato Ujú. institucional, legislativo, gubernamental que no está sostenido en el mensaje que el electorado es como si fuera una mayoría artificial Ujú. por el diseño, ¿no? Y por eso hacíamos la comparación Ujú. de que mira los porcentajes acumulados que saca el PNP y el PPD a nivel de distrito y mira toda la fuerza legislativa que tienen cuando cuentan los votos en Cámara y Senado. Si el diseño fuera otro, eh, Victoria Ciudadana tendría más representación, el PIB tendría más representación, y es un asunto puro de cómo está diseñado el sistema, en donde lo único que guarda un grado de proporcionalidad son los puestos por acumulación, ¿no? Ujú. Los 11 representantes y 11 senadores por acumulación, pues son en función del respaldo electoral que reciban eh, esos partidos o esos representantes, y así es que entro yo y entran otros representantes del Proyecto de Dignidad, del PIB, y etcétera. Pero en el diseño de distritos es mucho más complicado a pesar de que se logren votos significativos. Así que en ese sentido me parece que aun cuando se haya pensado eh, que se sostenía o que se debía eh, promover un sistema de partidos fuertes, la realidad es que las dificultades, las frustraciones de la ciudadanía con el liderato político, pues nos ha llevado a un sistema plural en el que necesitamos, ¿verdad?, adaptaciones y cambios. Creo que Trias mencionaba eso mismo, ¿verdad? De la necesidad de tener partido fuerte en ese momento por el hecho de que pues se estaba construyendo una constitución nueva, por hablar, ¿verdad? De pues mantener, o los miedos que había en ese momento, ¿verdad? Y seguir estos procesos democráticos en ese sentido de no alejarnos de ciertas cosas y pues tener estos partidos fuerza que nos guíen a través de este proceso. Pero como usted bien dice, sí, tenemos un partido como Victoria Ciudadana y el PIB que tienen doble dígitos en las elecciones y solamente tienen dos representantes en ambos cuerpos. Claro. También hay algunos argumentos, aunque esto es más para los sistemas así parlamentarios, pero que sí, que se puede también hablar aquí, y es que pues el miedo a que no haya consenso nunca, siempre hay un problema, no se pueda pasar la agenda de la mayoría o de la que tiene un poquito la mayoría, y pues ese siempre ha sido, pienso yo, que el problema. Yo, yo no le tengo miedo, ¿verdad?, a esa deliberación democrática, creo Ujú. que es necesaria. Creo que era el cuco ahora con el gobierno Ujú. elegido Ujú. y planteaba en estos días, pues sí, han habido choques y han habido roces, pero también mira lo que se ha podido aprobar, ¿verdad? Habla también, por ejemplo, salario mínimo, Ujú. eh, eh, legislación que tiene que ver con sectores tradicionalmente marginados, el racismo, comunidad sorda, el tema del crédito por trabajo, el tema del retiro digno, proyectos de envergadura que hablan de esa pluralidad democrática. Así que para mí, eso es lo que, aunque pueda hacer más lentos los procesos, me Ujú. parece que en muchos casos le da mayor calidad al proceso legislativo porque para que algo se apruebe se requiere mucha más concertación de las fuerzas políticas. Así que entiendo la preocupación, pero creo que el país ha visto
los riesgos de excesos de partidos grandes Ujú. que tienen el poder para controlar todo el aparato gubernamental. Ese fue el mensaje, a mi modo de ver, que envió el electorado. Prefiero que se fiscalicen entre sí, que se pongan de acuerdo. Y a mí me parece que la democracia mejora. Lo único que añadiría también en mi caso es que además de estas mejoras quizás que puedan parecer mejoras técnicas, cuánto porcentaje se requiere, cómo rediseño el sistema, si hay segunda vuelta, si hay voto preferencial. Yo soy uno de los que abogo también por innovar en cuanto a procesos más deliberativos, es decir, ¿verdad? Y por eso la propuesta del caucus del consenso, por eso la propuesta de las mesas de diálogo en los procesos legislativos. Creo que además de mejorar técnicamente los procesos electorales, creo que hay que fomentar una discusión más madura, más saludable entre las fuerzas políticas para identificar los asuntos en los que no estamos de acuerdo, los asuntos en los que sí, para adelantar y que no ocurran esos choques o esos tranques que la gente le teme. Y ya que lo mencionó, ¿puede hablarnos un poco sobre el caucus? Pues precisamente nosotros radicamos una resolución con el aval de todas las delegaciones de la Cámara para crear el caucus del consenso. Mayormente esa figura usualmente se asocia, es como contraintuitivo, porque usualmente el caucus es el caucus de un partido, salvo el caucus de la mujer, que es tradicionalmente en Puerto Rico ha tenido representación de otros partidos, pues no se ha implementado en Puerto Rico eso, a diferencia quizás de Estados del Unidos, que hay gobierno caucus federal. para todo. Exacto, tienes caucus más temáticos, tienes Sí. caucus bipartitas, el Common Sense Caucus, ¿verdad? El Problem Solvers Coalition, tiene figuras así que tratan de identificar colaboraciones entre distintos partidos. Así que es una apuesta a que precisamente por lo novedoso de la composición legislativa actual, esos acuerdos, esos entendidos, esas soluciones a los tranques a los que les podemos temer, requieren de un diseño distinto. Y en ese sentido, pues propusimos el caucus para que sea el espacio en donde nos podamos sentar continuamente a la mesa de las distintas delegaciones, poner sobre esa mesa lo que son los programas de cada partido, lo que son los enfoques, para identificar en dónde estamos de acuerdo y en dónde no. Mi planteamiento es, tenemos muchísimos espacios, los medios de comunicación, las sesiones para estar en los dimes y diretes y en las peleas y en los roces. Tiene que haber espacio también para tender puentes, para construir alianzas y para adelantar consensos y pues esperamos que ese sea el espacio. Se aprobó la resolución, el presidente ahora constituye el caucus nombrando un miembro de cada delegación por recomendación de los portavoces y las portavoces de cada partido. Así que eso debería estar ocurriendo. Un miembro por cada delegación. Un miembro por cada delegación. Así que el caucus está compuesto por 5 representantes y el presidente, que es miembro ex oficio del caucus. Representante, ¿verdad? Me preocupa y me gustaría resaltar lo que es que en Puerto Rico actualmente todavía hay un sector muy conservador, ¿no? En términos políticos y en términos, ¿verdad? Para perseguir, ¿no? Me sorprendió eso, me preocupa. No, es que es una realidad. O sea, en Puerto Rico, si vemos, ¿verdad?, los resultados de las pasadas elecciones, pues el movimiento Victoria Ciudadana, que es un movimiento progresista, que es un movimiento liberal, que es un movimiento que busca la equidad, es un movimiento que ciertamente no tiene tantos índices, de verdad, no es conservador. Tuvo su fuerza, ¿no?, en el área metropolitana. Sin embargo, nos vamos a las otras áreas de Puerto Rico, ¿verdad?, geográficamente, y pues por ejemplo, la senadora por el Proyecto de Dignidad tuvo muchos votos en sectores muy conservadores, distritos como Humacao, Guayama, Mayagüez, Aguadilla, o sea, que son distritos agresivos, que son distritos, pues obviamente extremos conservadores en cierto sentido. No es que estoy diciendo los extremistas, no, cuando hablo de conservador, o sea, a base del estándar del conservador que hay en Puerto Rico. No, y es algo que se hace, que pasa en Estados Unidos y pasa en Europa, mientras te vas alejando de las ciudades grandes, pues tienden a ser más conservadores.
Sí, y me gustaría, porque cuando hablamos de enmiendas constitucionales, son consultas que van al elector y van a llegar, esa papeleta en su momento va a llegar a manos del elector, un elector que todavía, un sector muy conservador. ¿Usted cree que tenga éxito en medidas progresistas para enmendar la constitución en un país que todavía, al sol de hoy, es conservador? Eh, yo o sea, tendría que profundizar un poquito más en la premisa de la pregunta. Puedo entender que el país sea conservador en unos temas culturales, Ujú. en quizás, por ejemplo, Sí. si fuéramos a enmendar la Carta de Derechos en algunos asuntos, pues puedo entender que se levanten algunas preocupaciones, pero en estos temas democráticos, Más eh, procesales. yo los vería de esa manera y pensaría que es posible tener esa conversación. No estoy diciendo que se vayan Claro. a aprobar, pero, pero cuando desmontamos una sociedad democrática o que una sociedad que se basa en el aval en la voluntad del pueblo, es la fuente del poder público. ¿Ok? Ujú. ¿Qué quiere decir eso? Pues que más gente Claro. apoye Ujú. a un sector que va a ocupar el poder político que menos gente. Exacto. Pues, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues que más de la mitad, por lo menos, Claro. de los votos. Así que creo que si bien eso puede parecer algo como innovador, progresista, a mí me parece que es algo muy básico que en la medida en que, de nuevo, la realidad política del país se ha alejado de la tradición que permea, Ujú. míralo comparativamente, como decía, no hay ningún estado que, que tenga un gobernador con menos del Ujú. 48%. Entonces, por eso salirse un poco de, ¿verdad? De la cercanía del país que vemos diariamente y coger un poquito de distancia y darse cuenta de que, wow, mira cómo la realidad ha cambiado y cómo ya ha dejado este documento ¿verdad? Responder a, a las corrientes sociales y políticas actuales, pues yo creo que es una conversación que se puede tener. Reconozco que hay unos temas que pueden ser más controversiales dentro de esa pluralidad política, pero tiendo a pensar que el tema de lograr respaldo mayoritario y mayores herramientas de representación democrática en el Ejecutivo, en el Legislativo, es uno que creo que le beneficia a todo el mundo. Porque Sí. lo que le puede pasar a los sectores conservadores también, que Ujú, claro. un sector progresista logre suficiente apoyo político Ujú. y eso opere, ¿verdad? Porque los sectores conservadores, por llamarlo de alguna manera, estén divididos entre sí. Entonces tú consolidas Ujú. en un solo grupo político una fuerza progresista y eso puede operar también en contra de grupos conservadores. Así que yo creo que son medidas que lo que hacen es nivelar las reglas del juego para todo el mundo. Todo esto lo digo porque ser conservador y el bipartidismo, ¿verdad? En Puerto Rico está como que pegadito, ¿no? Como que ciertamente tiene una relación una con otra. Y por eso es que traigo el ejemplo de los distritos no, que son, por ejemplo, distritos no ganó una, por ejemplo, hubo senadores por el partido Proyecto Dignidad en Ponce, no ganaron, pues porque eh, aunque sea un distrito conservador, ciertamente, aunque no es tan conservador como los otros, pero ciertamente el bipartidismo, ¿no? Todavía tiene fuerza en el resto de la isla. Y por eso fue que traje a ¿No? colación y la relación entre ser conservador y el bipartidismo, porque pienso que van de la mano. Claro. O sea, creo que el temor a los cambios, el temor a un Claro. documento tan histórico y fundamental como la Constitución, pues puede Ujú. generar esas preocupaciones. Pero pienso de nuevo que candidaturas coligadas, que es un tema que nosotros planteamos, segunda vuelta, representación proporcional, son cosas que nivelan las reglas del juego y que se pueden lograr candidaturas coligadas Ujú. para favorecer intereses conservadores o progresistas liberales. Se puede requerir una segunda vuelta que lo que va a hacer es
aliar a sectores conservadores o aliar a sectores progresistas. Lo mismo, representación proporcional nos hubiese beneficiado a lo mejor a nosotros en unos distritos, le hubiese beneficiado al proyecto Dignidad en otros. Así que en mi caso, yo soy de los que piensa, ¿verdad?, que nada es más importante que la democracia. Y en ese sentido, pues voy a abogar por eso, aun cuando eso pueda tener efectos que adelanten o que puedan afectar en algunos casos las causas sustantivas por las que yo puedo abogar. Me parece que simplemente la legitimidad democrática de nuestro sistema político es lo esencial. ¿Y usted cree que el de todos los que se ha mencionado, el que tenga más probabilidad sea la segunda vuelta? Porque también veo al Partido Popular hablando sobre eso. Yo quiero pensar que sí, o sea, quiero pensar que es algo que se genere un entendido multipartita en que si baja más del 33%, que pienso que eso es perfectamente posible, que podamos tener un gobernador con 20 y pico por ciento, que nada más procesar esa idea le genere suficiente preocupación a todos los partidos políticos para que eso sea así. Pero no estaría siendo del todo honesto si te digo que creo que sí, que eso va a tener un acuerdo. Yo creo que hay unos sectores que le va a Sí. preocupar porque precisamente piensan que en un sistema de divide y vencerá son quienes Sí. más pueden consolidar poder y ganar sin ningún tipo de coalición y de alianza. Por eso a mí me parece que esta discusión tiene que ser una discusión que incluya no solamente a los partidos, a la sociedad civil, a profesores, profesoras que conocen y que han estudiado esto de manera comparada para que ayuden a mirarlo con un grado de objetividad para que el diseño electoral Sí. no se haga verdad en virtud de a quién le beneficia más ese Ujú. diseño. Pero No, hay otras, perdón, no, que se te preocupe. interrumpa. Hay enmiendas que yo creo que son más básicas, por ejemplo, el de secretario de Estado electo o un Ok. vicegobernador. O sea, yo creo que mirar también eso de manera comparada y darse cuenta que en ningún lugar alguien asciende a la gobernación si no tiene por lo menos algún tipo de legitimidad democrática directamente electa. Eso me parece muy, muy básico. Eh, la representación proporcional es compleja, es rediseñar el aparato completamente, pero creo que es una discusión necesaria que debemos tener. Nosotros planteamos también el tema de potenciales referéndums revocatorios. Eh, eh, en nuestro caso, la propuesta es que primero que los resultados electorales reflejen más adecuadamente la voluntad de la comunidad política y que eso se haga tanto a nivel ejecutivo, legislativo, pero además de eso, que la democracia no se agote el Ujú. día de las elecciones, ¿verdad? ¿Cómo puede haber también un diseño constitucional que promueve que esa ciudadanía participa a lo largo del cuatrenio de alguna manera? El referéndum revocatorio es una, pero también sabemos que pudieran haber otras como la iniciativa y los referéndums y otros mecanismos que existen en otras jurisdicciones que propenden a que la ciudadanía participe más activamente de la democracia a lo largo del cuatrenio. No, y hay muchas de estas cosas, por ejemplo, que le iba a mencionar, ajá, lo del referéndum revocatorio y lo de la segunda vuelta son cosas que, aunque uno lo menciona, pues hay esta preocupación, que sí, a lo mejor en Sudamérica, como Europa, pero en Estados Unidos hay referéndum revocatorio, también hay segundas vueltas a nivel, yo no sé si de gobernador, creo que sí, pero también de Senado sí, definitivamente la hay. Georgia tuvo una, no sé, yo creo que lo de California, el recall también fue un Acaba de referéndum ocurrir revocatorio, uno, ¿verdad? acaba de ocurrir uno Sí, ahora con el gobernador de de California, California. Ujú. que hubo como 40 y pico Sí. después candidatos que se Y tiraron. se está cuestionando el mecanismo, pero en el caso de California es porque el porcentaje que se requiere para activarlo es bien bajo. Así que Y lo activa la legislatura. Oh, o sea, se recogen endosos ok. y tú requieres una cantidad de endosos para entonces ir Ok. a la elección, pero se requiere como 12% Ujú. de los que eligieron originalmente o participaron originalmente de la elección a la gobernación, que es un porcentaje que se ha planteado que es sumamente bajo. Nosotros estamos planteando que sea más del 20%, así Ujú. que sea de verdad una circunstancia dramática en donde el país se siente preocupado por Ujú. quien está ocupando una posición ejecutiva. Nosotros lo planteamos tanto en gobernación como en alcaldía y que tenga ese mecanismo de
¿verdad? Retomar o revocar ese mandato y sustituir a esa persona. Así que aunque se han traído cuestionamientos al referéndum revocatorio, yo creo que va más a los porcentajes y a los diseños del proceso específico de cada jurisdicción, pero no a la idea de que la ciudadanía pueda tomar de vuelta, ¿no? la facultad que dio con el voto electoral. ¿Qué piensa el representante sobre limitar los términos a que ¿verdad? O una candidata puede ocupar un cargo electivo? Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sé que el Partido Popular radicó recientemente un proyecto a esos fines, el representante Connie Varela y el presidente de la Cámara. A mí me parece que desalienta que se profesionalice la política, ¿verdad? En mi caso, yo vislumbro los procesos políticos como una etapa, ¿no? de un compromiso cívico, ciudadano que se ejerce para hacer unas aportaciones, pero no debería uno atrincherarse a la política. Así que estoy de acuerdo con que se limiten y creo, por ejemplo, que es una que pudiera encontrar consenso entre las distintas delegaciones. Y ¿verdad? Por lo menos para mí, para terminar, y después si Camilo quiere hacer la pregunta, sé que, ¿verdad? Están esas propuestas para esas enmiendas constitucionales en lo electoral, pero ¿y qué va a hacer ahora Victoria Ciudadana en términos de la redistribución? ¿Cómo lo van a batallar? Bueno, nosotros tenemos que plantear que aun cuando la Constitución establece las dos figuras de dos partidos distintos presididas por la jueza presidenta, que eso no debe desalentar que los procesos sean verdaderamente abiertos y transparentes y que puedan participar los otros partidos. Así que no sea como un planteamiento ultra técnico, que porque la Constitución dice eso, pues ahí no va a haber más participación y colaboración. Exacto. Yo pensaría que pues ese es el mínimo. Eso debe ser una enmienda constitucional también. De nuevo, desde la lógica de que está pensado para un país que ya no existe. Estaba pensado con un país, con que estén dos, ya ponchaste y el juez presidente, la jueza presidenta. Pues eso es lo que estamos diciendo. Este país ya no existe. Ahora existen 5 partidos. La Constitución debe de reflejar eso. Así que me parece que el reclamo debe ser que los demás partidos estemos de alguna manera en la mesa fiscalizando y aportando al proceso. Representante José Bernardo Márquez, le agradecemos su tiempo y por haber estado aquí con nosotros y nosotras. Y yo creo que fue una conversación amena. Esto de las enmiendas constitucionales, ¿verdad? Hay mucho de qué hablar, mucho de qué comentar, así que cualquier medida que el Movimiento Victoria Ciudadana y su delegación desea comunicar, estos micrófonos están abiertos para ustedes. Gracias a ustedes, siempre a la orden, y creo que la conversación es necesaria para que no se limite a los partidos y a los cuerpos políticos, sino que la ciudadanía participe, la academia participe y aporten también sus ideas y también que se sienta en la Asamblea Legislativa la presión, ¿no? Y el reclamo de que se tiene que hacer esa actualización, ese update democrático. Muchas gracias, representante. Gracias, representante. Gracias a ustedes. Jeffrey, ¿tú tienes hambre? Sí. Bueno, pues amigos, si usted tiene hambre y no tiene muchas opciones, la mejor opción es sándwich. No tiene muchas opciones, esa es la opción. Es que son 2 opciones nada más. Sándwich o Nómada Cocina Mexicana. Pueden adquirirlo a través de Uber Eats y Uva. Así que ustedes lo llaman, saca el celular, busca su sándwich, pone el story como hago yo y ya. ¿Cuál es tu favorito, Camilo? Pues yo le soy fiel a la Mila. El sándwich. La Mila. Philly cheesesteak de ribeye. Ya, me diste hambre. Bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Agradecemos al representante y ustedes recuerden que nos pueden seguir a través de todas las redes sociales en YouTube, Pesos y Contrapesos, Twitter, @PesosPR, Instagram, Pesos y Contrapesos y por supuesto en Facebook. Así que no se lo pierdan y si están en el carro, en Spotify. Esto es otro programa más de Pesos y Contrapesos.